Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya estamos con Vicente Albornoz para que nos ayude a entender un poco lo que estamos hablando. Vicente Albornoz, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, analista económico. Vicente, gracias. Buenos días. 1.859 puntos pico de riesgo país en los últimos días. La pregunta es, ¿y esto qué quiere decir? Buen día. Muy buenos días. Esto quiere decir que los mercados financieros desconfían del próximo gobierno. En serio. Es bien interesante eso. A ver, el riesgo país es una manera de medir la probabilidad que ven los mercados financieros de que el Ecuador deje de pagar su deuda externa algún momento en el futuro. ¿Por qué digo yo que esto es para el próximo gobierno? Muy sencillo. Porque este gobierno tiene pagos de bonos sumamente pequeños. Porque cuando se renegoció la deuda en el año 2020, se puso casi nada de pago de intereses en el 2021, un pago muy pequeño de intereses en el 2022 y así pagos relativamente pequeños hasta el 2025. Del 2026 en adelante es que empiezan los pagos en serio. Porque, por ejemplo, la tasa de interés va subiendo y hasta el 2025 no pagamos un centavo de capital de la deuda. Del 2026 en adelante pagamos capital e intereses e intereses a tasas cada vez más altas. Así está como se negoció en el año 2020 la deuda en bonos. Entonces, el riesgo país, como decía, mide la probabilidad de que dejemos de pagar nuestra deuda algún momento en el futuro. Pero la probabilidad de que el gobierno actual entre en moratoria, solo viendo los montos a pagarse, es muy pequeña. En el fondo, el alto riesgo país es porque los inversionistas tienen desconfianza de los próximos gobiernos, que tienen que aguantar un pago fuerte de deuda, que es el resultado de la deuda que se renegoció en el 2020, de la inmensa deuda que nos había dejado el gobierno de Correa. Vicente, ahora, que suba o baje el riesgo país depende solo de situaciones económicas o solo de situaciones políticas. A ver, depende básicamente de una mezcla de lo político, lo económico, lo interno y lo externo. Cuando el precio del petróleo sube, el Ecuador tiene más dólares, entonces el riesgo país baja. Cuando el precio del petróleo cae, el Ecuador tiene menos dólares, el gobierno ecuatoriano menos capacidad de pagar deudas, el riesgo país sube. Y cuando hay huelgas, protestas, etcétera, el riesgo país obviamente sube. Y cuando un gobierno que trata de mejorar las finanzas públicas, trata de mejorar y equilibrar las cuentas del gobierno, cuando un gobierno como ese tiene malos resultados políticos, tiene una baja popularidad, el mercado reacciona con miedo, con susto, y bueno, básicamente lo que están pensando ahorita los inversionistas extranjeros es quién va a ser el próximo presidente del Ecuador, quién va a ser el próximo ministro de Finanzas, y esa persona va a manejar bien la economía, por un lado, y por otro lado, va a ser capaz de tener recursos para pagar la deuda que tiene conmigo. Esa es la pregunta que se hacen los inversionistas de este rato. Nadie afuera creo que se pone a pensar mucho sobre el gobierno actual, porque el gobierno actual no tiene mucho pago que hacer y tiene una intención de hacer esos pagos. El miedo es quién será el próximo gobierno. Y hay una cosa interesante, si uno ve el riesgo país de Ecuador y el riesgo país de Perú, Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, Panamá, Guatemala, son muchísimo más bajos que el nuestro. En el Perú, el presidente del Perú se declaró dictador. Lo destituyeron 2 horas más tarde y el riesgo país cayó. A ver, el riesgo país del Perú estaba en 200 puntos. El ecuatoriano está en 1800. El riesgo país en el Perú estaba en 200 puntos. ¿Perdón? ¿Por qué si tenemos una crisis
y es un buen ejemplo, Vicente, lo del Perú. Tenemos una crisis ya de 2 meses, el expresidente preso, no solamente que se declaró dictador, que cayó, lo toman preso. Viene una nueva presidenta a la que no le quiere nadie, a la que siguen presionando para que salga, y el riesgo país del Perú tiene 200 puntos. No, no, es menos todavía. A ver, el riesgo país estaba en 200 puntos. Lo Está votan en no lo votan, 191. ¿cómo se llama? Castillo se declara dictador. Lo destituyen al dictador Castillo y el riesgo país cae a 190 puntos. Y ahí se queda se queda en 190, la 10ª parte que el Ecuador. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el Perú tenga un gobierno que sobreendeude, que se sobreendeude, que gaste en exceso, que destruya la economía por un mal manejo fiscal, la probabilidad de que los peruanos elijan tan mal es pequeñísima. La probabilidad de que los brasileños elijan tan mal es pequeñísima. Eligen a Lula y Lula respeta el equilibrio fiscal. Lula paga hasta el último centavo de sus deudas. Ya no hay riesgo, pues, ya no hay riesgo país en el Brasil, porque el Brasil sí maneja sus ingresos y gastos. Los ingresos y gastos del gobierno del Brasil están bien manejados. No hay ningún misterio en eso. ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo gobierno del Brasil sea más extremista que Lula y entonces no pague la deuda? Ninguna, pues no va a pasar eso. Hace algo así como 20 años, no sé si son 18 o 20 años, Lula se convirtió por primera vez en finalista a la segunda vuelta electoral en el Brasil, y el riesgo país en el Brasil empezó a dispararse por el miedo de que venga este señor de izquierda, bla, 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 que podía manejar mal el presupuesto del Brasil. Y este hombre hizo una declaración hace casi 20 años. Hizo una declaración diciendo que él iba a cumplir con las obligaciones del gobierno brasileño y con los acuerdos con el Fondo Monetario. Ese día el riesgo país del Brasil se desplomó y se quedó bajo para siempre. Y el rato en que uno ve los peruanos, después de la horrible experiencia de Alan García I, que lo único que hizo fue endeudar al país, emitir billetes, destrozar las finanzas públicas, los peruanos aprendieron a no elegir gobiernos tan malos. Ese día el riesgo país en el Perú se desplomó. Y lo mismo pasa con cualquier país donde la gente haya entendido que tener un gobierno equilibrado no es ni de derecha ni de izquierda, sino de sensatos versus insensatos. En Chile hay un gobierno bastante de izquierda con ideas bien diferentes, el gobierno de Boric. Y el riesgo país del de Chile es 170 puntos. ¿Por qué? Porque los chilenos no van a elegir nunca. A ver, los chilenos pueden elegir a Boric, pero no van a elegir nunca a alguien que destroce sus finanzas públicas y que les lleve al país a sobreendeudarse y a no poder pagar su deuda. Y eso es lo que mide el riesgo país. Pero perdóname, pero a mí me queda una duda aquí en lo de Perú. La gente eligió a Castillo, sabiendo lo que podía representar, y finalmente lo que hizo. A ver, es que Castillo hizo tonterías. Castillo hizo 1.000.000 de tonterías desde el punto de vista político, pero no destrozó las finanzas del gobierno peruano. Esa es la diferencia. Castillo era un tipo torpe, primitivo, ignorante, antidemocrático, todos los defectos que quieran, pero no quería sobreendeudar al gobierno del Perú, no quería, y no lo hizo, no quería destrozar las finanzas públicas del Perú, no quería destruir la capacidad de pago del gobierno peruano. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, uno puede tener gente preparadísima que destroza las finanzas públicas, como Alan García en su primera presidencia, o gente un poco básica como este Castillo, que no destroza las finanzas públicas. ¿Pero por qué no? Porque los peruanos pueden elegir a un ignorante antidemocrático, pero no van a elegir a un populista que destruya las finanzas públicas. Igualito que en Bolivia. En Bolivia, los bolivianos se preocupan mucho de la tasa de inflación, de la emisión monetaria, de la inflación en general, del riesgo país boliviano. Bolivia, con todos los problemas que tiene 700 puntos de riesgo país. No es un ejemplo extraordinario, pero tiene la mitad que el Ecuador. Entonces, ahí hay que entender, el problema es que los ecuatorianos, o más bien, hay una alta probabilidad de que el próximo gobierno en el Ecuador maneje mal las finanzas públicas, gaste más de lo que tiene, se sobreendeude y no pueda pagar sus deudas en el futuro.
Son las 8. Y eso que faltan 2 años para que se elija normalmente en el Ecuador un nuevo gobierno. Faltan dos Una años, pequeña ¿no? aclaración. Los bonos que ahorita se usan para medir el riesgo país llegan hasta el año 2040. Yo sé que ustedes son los que hacen las preguntas, pero les voy a soltar yo una pregunta para la cual ni siquiera espero una respuesta. ¿Qué probabilidad hay, según ustedes, de que elijamos entre aquí y el 2040 un gobierno que maneje mal nuestra economía? Solo dejo planteada la pregunta, no, dejémosla como ¿Qué pregunta retórica. probabilidad hay de 10 sobre 10? 10. Todo puede pasar. 8,57 para Exacto, y eso es lo que mide el riesgo país. Vicente Albornoz es el decano de la Facultad de Economía de la UNA. Vicente, buenos días. Bueno, el Ecuador ya se convirtió en el país con el tercer riesgo país más alto de América Latina, solamente nos supera Venezuela y Argentina. Sigo sin entender, Vicente, por qué si es que hemos tenido recientemente un superávit en la balanza comercial. El gobierno, de alguna manera, ha ordenado las finanzas, las cuentas públicas, tenemos buenas reservas internacionales y el riesgo país está por los cielos en estos momentos y todo empezó a partir de del referéndum y las elecciones seccionales. Es que eso es el tema. Eh, el riesgo país, insisto, no mide la capacidad, este momento, o en el caso específico del Ecuador hoy, el riesgo país no está midiendo la capacidad, este momento de pagar las deudas. Porque para no más de, si no me equivoco, este año pagamos algo así como 500 millones de dólares en intereses de toda nuestra deuda en bonos. No es una cantidad importante, ¿ya? Para no más de eso, el Ecuador tiene más que capacidad de pago, porque además sabemos que si es que dejamos de pagar eso, se nos bloquearían más todavía los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a ser de ninguna manera tan torpes de no pagar nuestra deuda. El problema es que el rato en que el gobierno pierde las elecciones seccionales, afuera ven como muy probable que el próximo gobierno sea distinto al actual y por lo tanto tenga una mala política económica. Ese es el susto de los inversionistas. No, al gobierno actual creo que le pueden dar un alto nivel de credibilidad de las cosas que va a hacer. Pero si es que no es popular el gobierno actual y hay una alta probabilidad de que el próximo gobierno sea lo opuesto, entonces ahí estamos en problemas desde el punto de vista del inversionista que le quiere prestar al Ecuador. Entonces podríamos tener mejores datos macroeconómicos ahorita que no servirían de nada si es que los inversionistas estarían convencidos que el próximo gobierno va a ser de el populismo, creador de deuda, destructor de reservas, creador de déficit fiscales, el clásico político que se vuelve popular endeudándose y pasándole la cuenta a la siguiente generación. Seamos sinceros, la probabilidad de que el próximo gobierno o el gobierno electo en el 2029 tenga esas características populistas de endeudarse, comerse los ahorros, destruir las reservas a cambio de ser popular, la probabilidad de que eso ocurra es altísima y eso es lo que está en el riesgo país del Ecuador.